Este domingo en el cual conmemoramos como iglesia el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, encontramos como texto guía para la reflexión San Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el 17, y dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista en el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces él le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. ¿Pueden tomar asiento? Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. Es una buena ocasión para rememorar y para también reflexionar y, por qué no, reaprender algunas cosas acerca del bautismo y de nuestro bautismo. Y es que siempre que se habla acerca del nuevo nacimiento, del bautismo, surgen un montón de opiniones encontradas y contrapuestas. Y un razonamiento muy común en iglesias cristianas es el siguiente. Yo un día nací de nuevo y cuando, por ejemplo, dejé el alcohol, cuando me propuse a cambiar, cuando empecé a orar todos los días, bueno, desde ese momento yo nací de nuevo y después me bauticé para dar testimonio de ese nuevo nacimiento que hubo en mí. Y ciertamente esto suena muy lindo, muy bonito y espiritualmente parece bastante profundo y hasta podemos decir que se trata de un gran testimonio. Pero lo cierto es que esto es incorrecto. Y no solo es incorrecto, sino que también es insostenible. Pensar que uno puede por sí mismo, a partir de sus propias obras, nacer de nuevo es absurdo, y tan absurdo como Nicodemo cuando le preguntó a Jesús si podía volver al vientre de su madre para nacer otra vez. Y es que nunca se vio cosa semejante, o no sé si ustedes alguna vez vieron a un hombre engendrando su propio nacimiento. Entonces sería hijo y padre al mismo tiempo, criatura y creador, obra y autor. Es ridículo. Nadie puede nacer de nuevo si primero su padre no lo engendra. El texto nos narra cuando Juan ve llegar a Jesús, el cual quería ser bautizado, y Juan quedó perplejo porque, claro, Jesús no tenía pecados, no necesitaba arrepentirse para bautizarse y tampoco tenía que nacer de nuevo y mucho menos ser bautizado. Y es por eso que Juan le dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí, versículo 14. Y Jesús no se detiene a darle explicaciones a Juan acerca del por qué era necesario que el Hijo del Hombre sea bautizado. Simplemente le dice, versículo 15, conviene que nosotros cumplamos con todo lo que es justo o que se haga toda justicia. Y es así que se da el bautismo de nuestro Señor Jesús, el cual era Señor y Dios de todas las cosas, ahora pasa a ser agente pasivo del bautismo, no por Él, no porque Él lo necesitara, sino por nosotros, haciendo en nuestro lugar lo que era justo. Y Juan no comprendía, no entendía por qué Jesús tenía que ser bautizado, y si tenemos que ser sinceros, nosotros tampoco podríamos comprender esto si no se nos explica primero qué significan las palabras de Dios
las palabras de Cristo, hacer toda justicia. Y ahí es donde tenemos que irnos al concepto de justicia y preguntarnos qué significa la justicia de Dios. Y en términos estrictos, la justicia de Dios exige una cosa: que el pecador pague con su vida por sus pecados. Y así lo explica el apóstol Pablo en Romanos 6, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6, 23. Y a esto hace referencia Jesús cuando dice, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces la ley de Dios, la justicia de Dios, no es simplemente para el cristiano una sugerencia moral de lo que Dios dice que está bien y lo que está mal, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Tampoco la ley de Dios y la justicia de Dios es un ideal espiritual al cual nosotros tenemos que esforzarnos para alcanzar, sino que la justicia de Dios va mucho más allá. La justicia de Dios es una sentencia sobre el ser humano. Y en esta sentencia, en este juicio, ya no tenemos fiscales, no hay abogados, no hay salvoconductos y tampoco hay tecnicismos legales que podamos nosotros usar a nuestro favor, porque la sentencia ya fue hecha. Somos culpables y estamos condenados. Y tampoco tenemos fianza. No hay manera en la cual el ser humano pueda pagar por sus pecados. Y la única forma que tiene para saldar esa deuda enorme que tiene con Dios es morir y descender al infierno. Bueno, también hay otra alternativa que es cumplir toda la ley a la perfección, y con esta realidad se encontró el joven rico cuando en Mateo 19 Jesús le dijo, tenés que guardar todos los mandamientos, y este muchacho se fue consternado porque, claro, no podía cumplir toda la ley al igual que nosotros. Nos quedan dos opciones. La primera, es decir, morir y descender al infierno, no es muy agradable. La segunda no la podemos cumplir, entonces hizo falta un Cristo. Un Cristo que cumpliera la ley por nosotros, que muriera en nuestro lugar y que saldara por nosotros aquella deuda que teníamos con Dios. Y la buena noticia, como siempre anunciamos a la hora de la confesión de pecados, es que ese Cristo ciertamente llegó y ese Cristo cargó con nuestra culpa, ese Cristo tomó nuestro lugar, ese Cristo nos redimió. Pero la mala noticia es que el ser humano es bastante terco y a veces se olvida de esto, y aún sabiendo que no puede salvarse por sí mismo, sigue intentando una y otra vez sumar méritos para ver si puede de alguna manera colaborar en su salvación o si puede merecer el cielo por sí mismo, como aquel que en algún tiempo juntaba tapas de Coca-Cola a ver si juntaba la suficiente para recibir la recompensa. O como Nicodemo, que en Juan 3:4 le dice a Jesús, ¿puede acaso uno entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Y así somos nosotros, queremos una y otra vez nacer de nuevo por nuestra propia fuerza, entrar al vientre, colaborar de alguna manera, mejorar, cambiar, cumplir, hacer buenas obras, a ver si de esa manera puedo por lo menos aparecer en la portada como partícipe necesario de mi salvación. Pero lo cierto es que nadie puede darse vida a sí mismo. Es como pretender que un hacha se fabrique sola mientras corta madera. Es contraintuitivo y aún así el ser humano insiste y busca de alguna manera, como digo, aparecer en la portada y que lo vean como, bueno, mira las obras que hice para merecer el cielo. Y esto quizás sea ego, o quizás sea la necesidad de sentirnos importantes, o sea la necesidad de sentirnos útiles, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que esto es muy peligroso para todo cristiano, porque si nosotros desplazamos a Dios, desplazamos a Cristo, el centro de nuestra salvación, y nos colocamos a nosotros mismos en ese lugar, estamos usurpando el lugar de Dios y estamos atentando contra el primero de los mandamientos que dice no vas a poner a nadie delante de Dios, y eso incluye a uno mismo. Entonces, resumiendo, la justicia exigía una sola cosa, que el culpable pague por sus pecados,
pero Cristo tomó nuestro lugar y en la cruz pagó eso que nosotros no podíamos pagar. ¿Cuál es la función del bautismo de Cristo en todo esto? Bueno, hay varias. O podríamos dividir el bautismo de Cristo en varias funciones. Primero y principal, el bautismo de Cristo es parte de esta justicia, por eso dice, es necesario que se haga toda justicia, porque anticipa de alguna manera ese intercambio santo que habría entre el Señor de todas las cosas y nosotros. Aquel que era santo por todos los siglos, es decir, Jesucristo, entra al agua de los pecadores y sale cargando con nuestras culpas, y ahora nosotros, por nuestro bautismo, entramos al agua siendo pecadores y salimos recibiendo la justicia de Cristo. El bautismo de Jesús también revela la obra de Dios en nuestro propio bautismo, en nuestro propio nuevo nacimiento, porque cuando Jesús es bautizado ocurren varias cosas a las cuales hay que prestarle atención. Se abren los cielos, desciende el Espíritu de Dios sobre Cristo y el Padre declara: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y eso mismo ocurre cuando Dios nos adopta a nosotros como hijos por el bautismo, por el nuevo nacimiento, y es que por el bautismo se nos abren los cielos, el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros y Dios nos recibe como sus hijos amados, en quien por los méritos de Cristo Él se complace. Jesucristo dice en Juan 3:5, el que no naciera de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo significa ser engendrado, es decir, una acción externa a nosotros por medio de la palabra, por medio del bautismo y no por medio de nuestras propias decisiones, de nuestras propias buenas obras o de nuestra buena voluntad. Como dije, nadie puede nacer de sí mismo. Y el apóstol Pablo en la epístola que leímos hoy es muchísimo más claro en esta cuestión. Romanos 6, 4 y 5, nosotros fuimos sepultados con Él por el bautismo para que ahora andemos en vida nueva. Entonces, en el bautismo, dice Pablo, el viejo hombre es ahogado, es sepultado juntamente con Cristo para dar lugar a un hombre nuevo. Y esto es, en esencia, el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu del cual habla Jesucristo. En el bautismo, Jesús tomó nuestro lugar, tomó lo que era nuestro, es decir, el pecado, y por el bautismo nosotros recibimos lo que es suyo, es decir, su justicia y su vida. En el bautismo, en el nuevo nacimiento, nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Ahora el cristiano no vive para nacer de nuevo, sino que vive porque ya nació de nuevo. Todo lo que venga después, las buenas obras, la santidad, la obediencia, lo bueno que nosotros podamos hacer, no es la causa o el origen de nuestro nuevo nacimiento, sino que es el fruto y es la consecuencia de que ya hayamos sido engendrados por Dios, de que nosotros hayamos nacido de vuelta. Ahora bien, para ir terminando, esta realidad de gracia por la cual nosotros fuimos engendrados por el amor de Dios y por los méritos de Cristo, tampoco a nosotros nos debe y nos puede servir de excusa para vivir como queramos, o como dice el apóstol Pablo, perseverando ahora en pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Todo lo contrario, si nosotros fuimos, dice Pablo, engendrados por Dios, si nacimos de nuevo, ahora vamos a andar en las buenas obras y lo vamos a hacer con alegría. En aquellas obras que, como dice Efesios 2:10, el Padre ya antepuso de antemano para que nosotros andemos en ella. Lo que ha nacido de Dios, dice Pablo, no puede permanecer en pecado, no puede permanecer en las obras que son del viejo hombre y que son de la carne. Y lo mismo dice Jesucristo, lo mismo dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:9. A este respecto, Lutero ahonda un poco más en la cuestión y dice, si bien nuestro viejo hombre ya fue ahogado en las aguas del bautismo,
A veces es necesario volver a matarlo todos los días porque el infeliz sabe nadar. Entonces nosotros tenemos, y esto nos llama a volver todos los días a nuestro bautismo, porque el bautismo es la promesa que Dios puso sobre nosotros. Es el lugar donde Él nos asegura que nos adoptó como hijos y que ahora nosotros somos sus hijos amados en quien Él tiene complacencia. Y si somos hijos del Padre y si fuimos adoptados por Dios mismo, dice Pablo, ni principados, ni potestades, ni ninguna fuerza del cielo o de la tierra van a poder arrebatarnos de sus manos. Romanos 8, 38 y 39. Ahora el viejo hombre puede patalear, puede intentar salir, puede intentar sabotear la obra del Padre, pero nosotros, por adopción, somos hijos de Dios, pertenecemos al Padre, quien nos adoptó, quien nos hizo suyos, y por eso ahora Dios quiere que nosotros vivamos como quienes ya fuimos sepultados con Cristo, como quienes resucitamos con Él, y ahora por más que el diablo y la culpa y el pasado y nuestra propia carne nos acusen y digan, mira, sos pecador y la sentencia del pecado es la muerte y tenés que ir al infierno, nosotros volvemos al bautismo allá donde Dios nos dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. No porque somos perfectos, sino porque ahora nosotros estamos unidos a Cristo y a su obra en nosotros. Estimada congregación, que el Señor y nuestro Dios nos mantenga siempre aferrados a su promesa, aferrados a esa adopción que nos hizo como sus hijos y aferrados a su salvación y a su vida nueva. Amén.